duda e incredulidad. Además, a ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Éxodo 17:7. Ni el más grave problema, ni la dificultad más angustiante, ni el dolor más intenso, justifican que dudemos del amor de Dios o de su presencia sustentadora. Las pruebas que afrontamos en esta vida, son vitales para demostrar nuestra lealtad a Dios y para fortalecer nuestra fe. Como un atleta que necesita de un gimnasio lleno de pesas para fortalecer su fuerza y acrecentar su resistencia. ¿Qué haría un atleta sin pesas ni ejercicios? Definitivamente, no estaría apto ni física ni mentalmente para enfrentar la competencia, de la misma forma que haría un servidor de Dios sin pruebas o desafíos. Es seguro que no estaría apto para heredar las promesas de vida eterna que ofrece el Señor. Cuando no entendemos el propósito de las dificultades o no vemos el trasfondo de las pruebas, y a eso se añade la apatía para hablarle a través de la oración y escucharlo a través de su palabra, entonces vamos en dirección a tierras pantanosas y movedizas, y luego nos adentramos en ella, para terminar sepultados. Como la experiencia del pueblo de Israel que inició su recorrido hacia tierras peligrosas con esta pregunta, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Y claro que estaba, ya lo había demostrado con señales milagrosas y hechos asombrosos, pero la duda es el inicio de una vida en ruinas. El término duda está relacionado a los campos de la decisión y la acción, y afectan directamente a las verdades que aceptamos o la fe que profesamos. Es decir, la duda invalida la seguridad de la presencia de Dios y por ende la confianza en Él, conduciendo hacia la incredulidad, que consiste en desconfianza extrema, en anular la creencia de la existencia de Dios, y por ende rechazarlo firmemente. La incredulidad puede ser una consecuencia directa de dudas no satisfechas. La palabra incredulidad es en definitiva falta de fe. Es no decir amén a todo lo que Dios dice. No existe un término equivalente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se expresa mediante dos palabras, apistia y apeiteia. Según la palabra apeiteia, junto con apeite y apeitz, connota invariablemente desobediencia, rebelión, contumacia. Esta desobediencia surge de la apistia, falta de fe y confianza. Apistia es un estado mental, y apeiteia la expresión de ese estado. Con razón en el libro de Juan 16:9, Cristo afirmó que la incredulidad es el principal pecado acerca del cual el Espíritu convencería al mundo. La incredulidad en todas sus formas es una afrenta directa a la veracidad divina, primera de Juan 5:10, y esa es la razón por la cual constituye un pecado tremendo. Los hijos de Israel no entraron en el descanso de Dios por dos razones. No tenían la fe, apistia, Hebreos 3:19, necesaria y desobedecieron, apeiteia, Hebreos 4:6. La duda engendra incredulidad y esta, desobediencia, como decía Westcott, la incredulidad encuentra su manifestación práctica en la desobediencia. Confía en el Señor y en su providencia, convéncete que las pruebas y los problemas son permitidos para fortalecer tu confianza y tu fe. Es decir, más pruebas, más resistencia a la duda, y esto te aleja de la incredulidad y por ende de ser desobediente a la voluntad de Dios. Este fin de semana, podríamos aprovechar para pedir a Dios que nos aleje de las arenas movedizas de la duda y que nuestra vida no se hunda en tierras pantanosas de la incredulidad. La pregunta, ¿está o no está el Señor entre nosotros?, no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios, sino de sus labios brotan, el Señor es mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El cristiano ante la duda. Luego, este sermón tiene un carácter pastoral. Me propongo ingresar al mundo interno de cada hermano que se encuentre agobiado por las dudas. Espero, por la gracia de Dios, alcanzar el objetivo de edificar en la fe utilizando las dudas como fundamento para una fe más sólida. ¿En qué consiste la duda? 1. La duda es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o realidad de algo. Necesita un sostén en que apoyarse para poder existir. No tiene consistencia por sí misma, le es indispensable recostarse en algo o en alguien. Dicho apoyo puede ser tanto la fe como la incredulidad. Porque los no creyentes también suelen tener dudas cuando piensan en los grandes misterios de la vida y de la muerte.
2. El teólogo Paul Tillich, en su Teología Sistemática, nos dice que la duda es inevitable. Estas son sus palabras: la duda es inevitable mientras haya una separación del sujeto y el objeto y aún el sentimiento más íntimo e inmediato de unión con lo divino. No puede eliminar la distancia infinita entre el ser finito y el infinito que le agarra. 3. La fe y las dudas están profundamente entrelazadas. La fe es semejante al oro, que raramente se encuentra puro. Casi siempre está unido a otros metales de los cuales hay que separarlo. La fe siempre conlleva la no fe. Ilustración: el padre que le dice a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. San Marcos 9, 24, en este texto bíblico la fe y la duda se dan la mano. 4. Las dudas se expresan en forma diferente en la vida de cada ser humano. Hay personas en las cuales prevalece el espíritu crítico y otras en que las emociones son lo determinante en sus vidas. Entre estos dos extremos hay una línea de puntos infinitos. En alguno de esos puntos estamos ubicados cada uno de nosotros. Aunque carecemos de suficiente información para poder acceder al mundo interno de los apóstoles del Señor, el Nuevo Testamento da fe de la veracidad de la afirmación de Tillich. Veamos. Ante el planteo de una vida más allá de la muerte, Felipe le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Juan 14, 5. Ante la respuesta de Jesús, Felipe replica: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Juan 14, 8. Esta duda se expresa con relación a las palabras del propio Jesucristo. ¿Cómo no van a existir dudas hoy ante nuestra predicación humana? B. Santo Tomás no se queda atrás en la expresión de sus dudas: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 5. Hay otra afirmación de Paul Tillich que nos resulta útil. Esta vez la tomamos de su libro Teología de la Cultura, en el que afirma: hay personas que nunca han hecho una decisión porque nunca han tenido dudas. Entonces, resulta que, la duda puede llegar a ser uno de los componentes necesarios para alcanzar la vida plena en Cristo. La afirmación de Tillich se pone en evidencia en el testimonio de vida de Felipe y de Tomás. En un tiempo tuvieron dudas, pero más tarde pudieron hacer la más grande decisión de sus vidas. Siguieron a Jesucristo, predicaron su evangelio, vivieron tratando de ajustar su conducta al modelo de humanidad que el Maestro les mostró y murieron sin retractarse de su fe. ¿Cuáles son los efectos de la duda? 1. En primer lugar, me voy a referir a los aspectos negativos de la duda, porque estos suelen ser los más enfatizados por muchos creyentes. Otra vez volvemos a la teología sistemática de Paul Tillich, de la cual tomamos las siguientes ideas: en las oscilaciones de los sentimientos, la distancia se percibe, y a menudo, aquel que ha avanzado en la santificación se ve lanzado a dudas más profundas que las que han padecido otros que no han tenido una experiencia religiosa tan intensa. La distancia a que hace mención Tillich es la existente entre el ser finito, el hombre, y el Dios infinito. Distancia que causa la duda. En este sentido, la duda es un elemento negativo para el creyente. B. La anterior reflexión de Tillich se ve corroborada por la experiencia histórica del pueblo de Dios. Si leemos en Números capítulo 14, veremos cómo el pueblo de Israel, que había vivido la profunda experiencia personal y colectiva de ser liberados por Dios de la esclavitud en Egipto, se ve lanzado a dudas más profundas que las que han tenido otros que no han vivido una experiencia espiritual tan intensa. Este pueblo, después de haber vivido una experiencia sublime, cae en dudas tan profundas que hace posible que una voz se levante para proclamar: designemos un capitán y volvamos a Egipto. C. Hoy como ayer hay personas que han dado el saldo mortal de lo sublime de la experiencia de fe a lo ridículo de la no fe, dudas mediante. Se trata de personas que han hecho el camino a la inversa, que han marchado de la libertad que produce la fe a la esclavitud que nos causa el pecado. 2. Veamos ahora los aspectos positivos que podemos encontrar en las dudas. Una vez que alguien ha logrado vencer sus dudas, logrará también colocar su fe sobre bases más sólidas. Ese es el testimonio del salmista cuando dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Salmo 73, 1-2. El autor de este salmo nos confiesa las causas de sus dudas.
No podía entender cómo era posible que prosperaran los hombres que vivían sin Dios, en aparente contradicción con las promesas divinas. Estas dudas habían barrido la fe del salmista. Pero a pesar de todo, da testimonio de cómo fue conducido a través de las dudas a una comunión más íntimas con Dios. B. Este salmo está dividido en dos partes. En la primera, versículos 1 al 14, se refiere a las dudas del autor. En la segunda parte, 15 al 28, da testimonio de su victoria sobre las dudas. Para dar testimonio de la inquebrantable fe de este hombre de Dios, es suficiente con resaltar un solo versículo de esta segunda parte: fuera de ti, nada deseo en la tierra, 73, 25. Se necesita mucha fe para hacer semejante afirmación. El salmista poseía esa fe inquebrantable por una razón que es válida también para nosotros hoy: había sido capaz de atravesar los senderos de la duda y salir victorioso. Juan Wesley, el iniciador del movimiento metodista del siglo XVIII, es un testimonio más reciente que el del autor del Salmo 73. Por lo tanto, podemos reafirmar, una vez que alguien ha logrado vencer sus dudas, logrará también colocar su fe sobre bases más sólidas. Antes de su experiencia espiritual en la capilla de la calle Aldersgate, en Londres, Juan Wesley vivió torturado por sus dudas. B. Cuando en el cumplimiento de sus responsabilidades como pastor, se le asignó la tarea de ir a consolar a un reo que iba a morir en la horca, su corazón se turbó y su mente se llenó de dudas. ¿Cómo hablarle al condenado a muerte sobre la salvación en Cristo y la vida eterna si él mismo tenía dudas sobre la veracidad de tales doctrinas? Wesley se encontraba perplejo, que fue a buscar la orientación de un pastor amigo. Este le dio el siguiente consejo: háblale del amor de Dios, del perdón de pecados por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hazlo como si no tuvieres duda alguna y el Señor hará su obra a pesar de tu poca fe. Wesley siguió el consejo, y para su sorpresa, el reo subió al patíbulo con paz en su corazón, seguro de haber recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Y Wesley quedó maravillado del poder de Dios, que le había utilizado como canal para llevar su gracia, su amor y su perdón a un pobre pecador. C. Las dudas de Wesley se expresaron otra vez en medio del Atlántico. El barco en que viajaba era azotado por una tempestad y ante la posibilidad de morir estaba aterrorizado. No estaba seguro de su salvación personal. De pronto escuchó las voces de un grupo de creyentes que alababan al Señor con cánticos y salmos en una bodega del barco. Acudió a ellos, era un grupo de hermanos de la iglesia morava. Al ver la confianza en Dios que mostraban estos cristianos en medio de la tempestad, Wesley se quedó muy impresionado. D. La elaboración de todas sus dudas le llevó a la experiencia de Aldersgate. Sus dudas se disolvieron cuando sintió su corazón arder en manera extraña, cuando tuvo la certeza de que sus pecados habían sido perdonados. Habiendo alcanzado la certidumbre que había buscado, lo escribió en su diario y su testimonio ha llegado hasta nosotros. Para terminar estas reflexiones sobre los aspectos positivos de la duda, voy a citar la opinión de un experto. El Dr. H. C. Runke, en su libro Psicología de la Incredulidad, afirma: mi experiencia personal me enseña que la duda en sí misma no es un factor que origine incredulidad. Por el contrario, es más bien un fermento que ayuda a liberar la estructura investida. ¿Qué hacer con nuestras dudas? 1. Debemos dudar la duda antes de dudar la fe. Si alguien tiene que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, sentemos primero a la duda. Solo si la duda pudiere justificarse nos veríamos obligados a colocar a la fe en esa posición. 2. No debemos ocultar la duda. La actitud correcta, en mi opinión, es reconocerla sin aprobarla ni condenarla. Debemos dejar que se exprese para poder dudarla. No podemos dudar algo que carezca de reconocimiento. Creo que esa fue la actitud del autor del Salmo 73 y la de Wesley. Me parece que debemos imitarlos. 3. Otra vez buscamos la opinión de Runke. En el libro citado nos dice: aunque parezca paradójico, afirmamos que si no experimentamos tal duda, el desarrollo de nuestra vida religiosa puede verse trabado. 4. La duda no existe por sí misma, se apoya en la fe o en la incredulidad. Porque los incrédulos también dudan de su incredulidad. La fe, por el contrario, se apoya en el Dios revelado, porque no hay otro. Como dice Blas Pascal, Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, no Dios de los filósofos. San Pablo nos recuerda que la fe es un don de Dios. Algo que se recibe en la comunión con Él y no por las disquisiciones intelectuales. 5. Para el buen cultivo de su fe, el cristiano debe mantener el justo equilibrio en la totalidad de su ser. Si bien la fe no es el producto de la razón, no debemos olvidar que nuestra fe debe ser razonable. Acudimos otra vez a un experto. Esta vez a Rudolf Otto, autor alemán quien, en su libro, Lo Santo nos dice, cuando en una religión se mantienen vivos y despiertos los elementos irracionales, estos la preservan de convertirse en racionalismo. La saturación y enriquecimiento con elementos racionales la preservan de descender al fanatismo. Conclusiones. 1. Cuando un joven me dice que tiene dudas, no me preocupa. Más me preocuparía si me dijera que nunca las ha tenido. No debemos procurar para nuestra iglesia del siglo XXI la fe del carbonero, como decía Unamuno. Con perdón de los carboneros. Más bien debemos propender, en la formación de nuestros niños y jóvenes, a lograr una fe equilibrada. Una fe arraigada en la revelación bíblica, pero también ubicada en el aquí y el ahora. 2. Hemos visto que la duda tiene sus aspectos negativos. Como el pueblo de Dios claudicó después de la liberación de la esclavitud en Egipto, nosotros también podemos pasar de lo sublime a lo ridículo. Podemos desear volver a la esclavitud del pecado por tener miedo a la libertad. 3. Hemos visto también los aspectos positivos de la duda. El progreso dialéctico no es posible sin una antítesis que se oponga a una tesis. El aspecto desintegrador de la duda contribuye a la reintegración a una vida madura en Jesucristo. 4. No nos asustemos de que las dudas vengan a nuestra mente. Debemos compartirlas con nuestros hermanos y, juntos lograr colocar la fe sobre bases más sólidas. No debemos depender de la emotividad y el sentimentalismo que suele conducir al fanatismo. Tampoco debemos apoyarnos en un racionalismo frío y sin sentido. Por el camino del equilibrio en el desarrollo armónico de alma-mente-cuerpo, arribaremos a la vida plena que el Señor desea para todos sus hijos. Amén. Referencias bíblicas sobre la duda. Génesis 20, 11. Y Abraham respondió, porque, dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Génesis 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Génesis 37, 33. Él la examinó, y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Génesis 43, 10, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Números 13, 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Números 22, 17, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me dijeres, ven, pues ahora, maldíceme a este pueblo. Deuteronomio 17, 15, sin duda pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano. Deuteronomio 28, 66, y tendrás tu vida como colgada en duda, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Jueces 3, 24. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Primera de Samuel 9, 6. Y él le respondió, he aquí ahora que en esta ciudad está el varón de Dios, que es varón insigne, todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos, ahora, allá, por ventura nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Primera de Samuel 14, 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Primera de Samuel 22, 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Primera de Samuel 26, 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda ejecutarás tus grandes empresas, y prevalecerás.
Entonces David siguió su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Primera de Samuel 30, 8. Y David consultó al Señor, diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás. Y sin duda rescatarás a todos. Segunda de Samuel 17, 10. Así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Primera de Reyes 2, 37, porque sabe de cierto que el día que salieres, y pasares el arroyo de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Primera de Reyes 13, 32. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Segunda de Reyes 3, 23. Entonces dijeron, esto es sangre, sin duda los reyes han peleado entre sí, y se han matado unos a otros. Ahora pues, Moab, al despojo. Jeremías 36, 16. Y fue que, cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Jeremías 37, 9. Así dijo el Señor, no engañéis vuestras almas, diciendo, sin duda los caldeos se han ido de nosotros, porque no se irán. Habacuc 2, 3. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al fin hablará, y no mentirá, aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, espéralo. Lucas 4, 23. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lucas 9, 7. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Hechos 21, 22. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues, oirán que has venido. Hechos 28, 4. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues, aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Romanos 14, 23. Pero el que duda, si come se condena, porque no, lo hace, por fe, y todo lo que no procede de fe, es pecado. Segunda de Corintios 1, 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que, sobremanera, fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que estuvimos en duda de la vida. Primera de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Santiago 1, 6. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es movida del viento, y es echada de una parte a otra. Santiago 1, 8, siendo hombre de doble ánimo, que duda, inestable en todos sus caminos. Primera de Juan 2, 19. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran sin duda permanecido con nosotros, pero esto es para que se manifestara que todos no son de nosotros. Incredulidad. Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 17, 20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 6, 6. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Marcos 9, 24. Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Romanos 3, 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos.
¿La incredulidad de ellos habrá por esto hecho vana la verdad de Dios? Romanos 4, 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Romanos 11, 23. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11, 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Romanos 11, 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Efesios 2, 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. Primera de Timoteo 1, 13. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 4, 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, incredulidad. Hebreos 4, 11. Apresurémonos, pues, de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Fin de este estudio. Gracias por escuchar. Se te agradece un me gusta, que te suscribas si no lo has hecho y compartas a otros para edificación. Si necesitas oración, escríbela en tus comentarios y como cada mañana oraremos por tu petición o necesidad. Dios te bendiga.